Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren espectacularmente bien. El día de hoy empezamos un nuevo ciclo, cierto día lunes, con el funcionamiento de una motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. Vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Es muy importante, ¿cierto? Esto para poder saber qué y cómo y cuándo hacer, ¿cierto? En nuestra moto. ¿Ahora me escuchas, Catu? ¿Ahora? Catu, ¿me escuchas ahora? Vamos a esperar que nuestro amigo nos responda mientras seguimos avanzando, ¿ya? Un saludo para todos los que están viendo esta grabación, ¿ya? Esto se está grabando en vivo y en directo. Hoy día, ¿cierto? Martes no, lunes 11 del 3 del 2024, ¿ya? Ah, ahora son las 5:15 de la tarde. Normalmente nos conectamos a las 5 de la tarde, por si acaso, en vivo y en directo para que todos puedan, ¿cierto?, conectarse a esa hora si es que así lo desean. Ya, del chasis hemos hablado hartas clases, vamos a tocar algunos otros temas ahora. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Ya, vamos a empezar con este pequeño recordatorio, ¿cierto? Dice que antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste, ¿ya? En la motocicleta, el conductor puede realizar varias gestiones para la mantención de la misma. Por ejemplo, ir tensando un poco más las piolas cuando sea necesario. Dice que debe revisar el estado de los neumáticos y la presión de aire de ellos. Ya tienes que revisar la integridad de los neumáticos. Ya estos no deben presentar, por ejemplo, deformaciones, cortes, ¿cierto? O desgastes excesivos en alguna parte. El otro día fue una persona a mi casa a ver, fue a comprarme algunas cosas, iba en moto y resulta que una parte del neumático la tenía muy, muy, muy gastada, así como que una parte del neumático estaba plano, ya en vez de estar redondito estaba plano. Y le pregunté que por qué no cambiaba el neumático y me dijo que él pensaba que como era de esa parte nomás, no era necesario cambiarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué les digo yo? Cuando un neumático presenta un daño, recuerden que la cadena se corta por su eslabón más débil. Por lo tanto, el neumático es tan fuerte como su parte más débil. En este caso, si hay un corte, si hay una deformidad, si hay un desgaste mayor en algún punto, esa es la parte que debemos considerar para cambiar el neumático. ¿Ya? El neumático siempre tiene que estar en óptimas condiciones con una profundidad de sus surcos no inferior a 1,6 milímetros. ¿Ya? Después tengo la cantidad de combustible. ¿Ya? La cantidad de combustible. Siempre revisa la cantidad de combustible. En las motos más modernas hay un indicador en el tablero que me dice cuánto combustible tengo. Aún así, a veces se nos olvida, ¿cierto?, mirar el tablero siquiera para saber si es que me queda mucho o me queda poco combustible para poder llegar al destino que necesito llegar o no, para no estar pasando sustos, ¿cierto? En las motos más antiguas no tienen medidor de combustible, por lo tanto lo que hay que hacer es destapar el estanque y mirar hacia adentro
cuánto combustible tiene en muchos casos. Después tengo el nivel de aceite. Siempre revisar el nivel de aceite. Hay motos que traen varilla y motos que traen una especie de ojo mágico, ¿cierto? Que permite ver hacia adentro del motor y permite saber si es que hay aceite o no hay aceite en la moto. Además de ello, recuerden que el aceite en una motocicleta, si falta en el tablero, se debería prender una luz de advertencia, ¿ya? Revisen cuando le dan contacto a la moto que esa luz se encienda y cuando el motor se ponga en movimiento que esa luz se apague, ¿ya? Es muy importante. Dice, el embrague, el acelerador y el cambio de marcha. Revisen esos sistemas, aprieten el embrague, vean que se sienta normal. Giren el acelerador, vean que se sienta normal, ¿ya? Y la palanca de cambios también, ¿cierto? Muévanla, vean que no esté suelta, etcétera, ¿ya? Los frenos y el regulador de los mismos, ¿ya? Los frenos tienen podríamos decir que una rosca, ¿cierto? Una especie de tuerca que se puede girar para ajustar más o menos la manilla, ¿ya? Que tire más o menos la viola del freno, ¿cierto? O que quede más cerca o no, ¿cierto? Del émbolo que se empuja en el tema del freno delantero, por ejemplo, ¿ya? O en la parte trasera, que el varillaje quede más o menos ajustado. Ya se pueden realizar pequeñas regulaciones en esos casos en las manillas. Hay algunas manillas que se pueden regular más, otras que se regulan un poquito menos, ¿ya? También veamos la cadena o el cardán, ¿ya? Bueno, el cardán es un poquito más específico, pero la cadena la tienen todas las motos. Veamos que la holgura de la cadena no sea excesiva. La cadena, cuando en la parte de abajo de la cadena que queda como colgando, como guateada, ¿sí? ¿Cierto? Uno la levanta con el dedo y se debería levantar más o menos 2 o 3 dedos máximo, desde su punto más bajo a su punto más alto, ¿ya? Obviamente, si quieren saber la medida exacta, revisen el manual del fabricante. La cadena no puede estar 100% tensa y tampoco puede estar tan suelta porque se va a salir. Si está muy tensa, se puede cortar, ¿ya? Si se sale, se puede enredar y puede causarle daño a la moto, pérdida de control del vehículo e incluso un accidente grave. Si se corta, lo mismo. Después habla de las luces, especialmente de freno y de intermitente. En realidad, revisa todas las luces. Todas las luces tienen que estar en su perfecto funcionamiento para poder utilizarlo. Los espejos retrovisores, revísalos. Ve que no estén sucios. Algo tan simple como que el espejo esté sucio puede provocar un gran accidente. Así que ojo con ello, los espejos retrovisores siempre tienen que estar en óptimas condiciones. Después dice que el soporte de estacionamiento esté alzado. La pata, ¿cierto? Que afirma la moto que no se vaya para el lado, debe estar, ¿cierto? Guardada cuando nos vamos a poner en movimiento. Porque si vamos andando con la pata estirada, si doblamos para ese lado, la pata va a tocar el suelo y nos vamos a sacar la mugre. Ya nos vamos a tener un accidente. Cuando un motociclista anda con la pata abajo, se le olvida subirla cuando salió, los otros motociclistas se desesperan por avisarle. ¿Por qué? Porque eso puede producir un gran accidente, así que ojo con ello también, ¿ya? Después dice las luces, especialmente de freno e intermitente, las luces, especialmente de freno e intermitente, ya lo vimos eso, los espejos lo vimos, el soporte lo vimos, los pedales y las gomas de los mismos, ya los pedales siempre revisar su estado, las gomas que si están gastadas reemplazarlas, ¿cierto? Después dice que el motor no emita ruidos anormales, por supuesto, ¿cierto? Si el motor está haciendo un ruido que no acostumbra a hacer, probablemente vamos a tener que llevarle a motoservicio para ver qué es lo que está pasando y no agravar más el problema que pueda estar sucediendo en ese momento. Además, que el tubo de escape no emita humo, ya importantísimo, y que no emita ruidos anormales, ya siempre muy pendiente a las señales en nuestro vehículo para que si hay una falla, la podamos arreglar antes de que esa falla signifique, ¿cierto?, una pérdida más grande. Después dice que el tubo de escape no emita, no, eso ya lo leí.
los humos, ¿cierto? Y los ruidos, ¿ya? Los humos y los ruidos en el escape hay que estar muy atentos, ¿cierto? Los ruidos en el motor, todo eso que sea normal, estar anormal, estar atento. ¿Por qué? Porque si detectamos a veces una falla de tiempo, puede significar que el costo de reparación y el tiempo de reparación sean mucho menores, ¿ya? Para englobar los dos conceptos ahí. Después dice que también es conveniente que periódicamente haga revisar por un técnico. Este ya es un técnico. ¿Por qué? Porque son cosas un poquito más difíciles. El cojinete de la dirección, ¿ya? La dirección tiene un rodamiento y ese rodamiento puede entrar a tener holguras. Si ese rodamiento tiene holguras, entonces, ¿cierto? La dirección puede tornarse un poquito inestable y obviamente que si hay holgura tengo que buscar la forma de reparar lo antes posible. Después dice los rayos y cojinetes de las ruedas. Cuando hablamos de cojinetes estamos hablando de rodamientos, ya en algunos casos de bujes. Los rayos, las motos que traen rayos, son susceptibles a que los rayos se puedan cortar. Ya hay que revisar que los rayos no se corten y además que los rayos no estén sueltos. Si están cortados o están sueltos, hay que llevar las ruedas a servicio para que las puedan revisar. ¿Ya? Y también las suspensiones, por supuesto que las suspensiones no presenten fugas. ¿Ya? Eso es como lo que más se le puede ver a la suspensión y que sus fijaciones estén, ¿cierto?, lo mejor posible, o en realidad más que lo mejor posible, que estén en buen estado, ¿ya? Porque no se trata de que ojalá estén buenas, sino que tienen que estar buenas porque la suspensión, aunque mucha gente no la toma tan en cuenta, es una pieza importantísima para lograr, ¿cierto?, que la moto sea un vehículo estable, controlable y seguro para manejar en la vía pública, ¿ya? Así que ahí empezamos, le damos el vamos a la clase, ¿cierto?, con estos puntos que podemos revisar muchas veces nosotros mismos y en otros casos, ¿cierto?, con la ayuda de un experto. Hablando de los espejos, dice, ¿cierto?, que son otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas. Ya estos permiten tener una clara visual sobre el tránsito que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo. Conforme a la reglamentación vigente, las motocicletas deben contar con un espejo a cada lado. Ya esto es por ley. Si usted anda con la moto sin espejo, parte. ¿Ya? Y más que el parte, es muy peligroso porque usted puede tener un accidente. Queridos amigos, atención a lo que les voy a decir ahora. Los espejos originales que vienen con las motos normalmente son de muy buena calidad. Y a veces vamos a un local, ¿cierto?, que venden repuestos de moto y resulta que lo que me venden ahí es más o menos malo, ¿ya? Es más o menos deficiente, es más o menos de mentira, ¿ya? Entonces, ojo con eso, sobre todo esos espejos muy chiquititos, muchas veces se ve muy poco, ¿ya? Y la verdad que estos espejos están construidos de tal forma que uno puede ver la pista que viene al lado y también puede ver parte de lo que viene atrás de uno. En los espejos que no están tan bien hechos, ¿ya? Hay posibilidades de que el rango, perdón, el rango de visión y la claridad de visión hagan que tengamos un accidente. Por lo tanto, si vas a cambiar los espejos, piénsalo muy bien y reemplázalo por unos espejos que realmente te sirvan, ¿ya? Y si lamentablemente los cambiaste y te diste cuenta que en realidad los espejos que pusiste porque los encontrabas más bonitos no cumplen con lo que tienen que cumplir, entonces vuelve al espejo que tenías de fábrica porque probablemente el espejo que tenías de fábrica funciona perfectamente, ¿ya? Siempre busca que el espejo tenga más o menos esta forma. Fíjate que en todas las motos que vienen los espejos de fábrica, los espejos son muy similares, ¿ya? Ninguno se escapa mucho de ser larguito, de ser chiquitito, de ser flaquito. No, son todos más o menos iguales porque es la forma que se necesita para que el espejo pueda cubrir el rango de visión ideal para hacer la conducción lo más segura posible. Recuerda que ese es el objetivo de los espejos, ¿ya? Que la conducción se haga lo más
segura posible. ¿Ya? Importante, son muy importantes los espejos y es muy importante, más que la estética, la funcionalidad de los aditamentos, de los accesorios que le tengamos a la moto. A todos nos gusta probablemente cambiarle alguna cosita a la moto, pero hagámoslo de forma responsable, ¿ya? Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visibles para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas. Ya, importante, hay sistemas que incluyen luces LED y luces de descarga de gas. ¿A qué se refiere eso? Esto se refiere a lo que conocemos mucho en la actualidad, que son las luces LED, ¿cierto? Tecnología LED consume mucho menos corriente, ¿cierto? Y la luz de descarga de gas se refiere a las luces de xenón, ya que eran comunes como hace 10 años atrás, ¿ya? Lo importante es que la luz que tú tengas funcione bien. Importante también es que funcione bien para ti y para los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las personas le cambian las luces, pero resulta que le ponen unas luces tan potentes que van encandilando al resto de las personas y eso está muy, pero muy mal. ¿Por qué está muy, pero muy mal? Porque estas luces, ¿cierto?, van a provocar un accidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy encandilando de más a los demás conductores. Entonces, ya sean luces LED, luces halógenas, luces de descarga de gas, que sean luces de buena calidad, que estén bien instaladas y que yo no ande encandilando a los demás. ¿Cómo voy a saber que estoy encandilando a los demás? Porque rápidamente las otras personas me van a empezar a hacer cambios de luces repetidamente. Ahí yo voy a saber de forma súper práctica que las luces que puse están alumbrando de más. Recuerden que las luces bajas son bajas, deben apuntar hacia el suelo y no es llegar y cambiar cualquier luz, ¿ya? Mi consejo para estar siempre dentro de lo más correcto es que ojalá siempre utilicen luces, las luces que vienen con o de fábrica, ¿cierto? Con la moto, ya eso es como lo más fácil. ¿Se pueden cambiar las luces? Sí, se pueden cambiar, tampoco lo vamos a demonizar, ¿cierto? Pero entender que no se trata de poner toda la luz que yo quiera para yo nomás ver bien, ¿ya? Sino que se trata de que nosotros como conductores somos miembros de una gran comunidad, ¿ya? Y ahí están todos los conductores de bicicleta, de auto, de camión, de moto, de todo. Y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para que a todos, ¿cierto?, nos sirva y todos tengamos una buena experiencia de conducción, ¿ya? Catu, entiendo que me escuchas bien ahora, porque no me has vuelto a hablar, ¿ya? Me imagino que ahora en este momento me estás escuchando bien, ¿ya? Y confírmame si eres Catherine, por favor. Importante, dice, siempre debe mantener sus luces fijas encendidas. Desde el año 2002 en adelante es exigible para las motocicletas que las luces se pongan, la luz, ¿cierto? Eh, la luz fija delantera o la luz baja se mantenga, ¿cierto?, encendida una vez que echamos a andar el motor, ¿ya? Y junto con esto también que se prenda, ¿cierto?, la luz trasera roja fija. Siempre tienen que estar prendidas porque esto hace que nuestra moto se haga más visible para el resto. Después dice, cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace esa ampolleta por una ampolleta que sea de las mismas características. No importa que no sea de la misma marca, pero sí del mismo porte, de la misma cantidad de watts, porque si no podríamos provocarle un daño a los focos de la moto. ¿Ya? Genial, Cato, genial, qué bueno, me alegro. Dice, la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Es decir, aquí me dice las luces, ¿cierto?, que debo tener. ¿Ya? Dice,
Y en la parte delantera debo tener un foco que permita proyectar luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera debo tener una luz roja fija, una luz de freno y dos luces destellantes de viraje. También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros, de color rojo en ambos costados de los ejes traseros y de color rojo en la parte trasera del vehículo. Los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vehículos. Ya, súper importante entonces, debemos tener elementos reflectantes de color ámbar, estos que están aquí, ¿cierto? De color rojo en la parte trasera, ¿ya? Importante, sin esto usted no pasa la revisión técnica. Estos reflectantes pueden ser de cualquier tipo, ya sea de papel, de plástico, una chapita, lo que sea, del porte que sea. Pueden ser chiquititos, pueden ser grandes, pero obviamente entre más grandes sean los reflectantes, mejor porque más me va a proteger, más protegido voy a estar. Dice que también se exige la legislación vigente, ¿cierto? El tema de... no, eso ya lo leí. Quería leer la parte de arriba de las luces. Ya, luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Por lo tanto, si tú tienes unas luces, por ejemplo, LED, que se vean medias celestes, medias azules, es probable que te puedan pasar un parte en la calle, es probable que te puedan rechazar la revisión técnica. Ya, no pasa tanto, pero podría ser. Y también, ¿cierto? Si es que tú tienes luces que no sean blancas o amarillas. Ya cuando estaba el tema de los xenón, habían distintos tonos de xenón, ¿ya? Unos medios morados, unos medios celestes, unos amarillos, unos blancos, distintos tonos, ¿ya? Entonces esos tonos morados, por ejemplo, siempre tenían problemas en las revisiones técnicas, ¿cierto? Y no los dejaban pasar por eso, porque a pesar de que prácticamente proyectaban una luz relativamente blanca, el tono del foco se veía morado. Entonces hay que tener cuidado en eso cuando vamos a hacer algún tipo de modificación. ¿Ya? Gracias a ti, estimada. Dice que los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vehículos. Es decir, el reflectante puede estar incluido en un foco o puede estar aparte. Pasa que el reflectante rojo que se pide, que tiene que estar hacia atrás, ese reflectante normalmente viene incluido en el foco. ¿Ya? Ya. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante, un tema muy importante, y ese tema son los neumáticos. ¿Ya? Los neumáticos son el tema central de la clase del día de hoy. Dice que el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de la motocicleta que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. ¿Ya? Súper importantísimo, ¿ya? Súper importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de dos puntos de contacto que van a permitir que la moto se desplace, que la moto frene y que la moto doble, ¿ya? Todo esto va a permitir que yo pueda tener o no tener un accidente. ¿Ya? Si yo puedo doblar, puedo esquivar. Si yo puedo frenar, puedo evitar. Si yo puedo acelerar, puedo arrancar. ¿Cierto? Entonces, los neumáticos son muy, pero muy, y entiéndanme bien esto, son muy importantes, no solo en las motos, en los autos también. Pero en las motos voy a tener solo dos puntos de contacto y esos puntos de contacto van a ser chiquititos en comparación con los puntos de contacto de un auto, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Los neumáticos son importantísimos. Por último,
¿ya? Si no tengo plata para comprar unos neumáticos de muy buena familia, de muy buena marca, al menos que los que tenga estén en buen estado, ¿ya? Me refiero, si me alcanza con unos neumáticos chinitos, ¿cierto? Que no conoce mucha gente, ya me compro el que se vea mejor de esos chinitos. Puedo averiguar en los foros ahí cómo andan los neumáticos, averiguar en internet si ese neumático lo conoce alguien, etcétera, pero que esté por lo menos en buenas condiciones. ¿Qué significa que esté en buenas condiciones un neumático? Para empezar, que su desgaste no sea, ¿cierto?, tanto. ¿Y cómo sé que ese desgaste no va a ser tanto? Porque las líneas, estas líneas principales de acá, ¿cierto?, deben tener, para que el neumático se pueda usar, una profundidad mínima de 1,6 milímetros. ¿Ya? Eso es bien poquitito. 1,6 milímetros debe ser más o menos, no sé, esto es como un poquito más de 1 milímetro, ¿ya? Acá se va a ver el espesor de la punta de los cargadores, ¿cierto? Debe ser un poquito más de 1 milímetro, para que me entiendan, ¿ya? No puede ser inferior a eso, ¿ya? No puede ser inferior a eso. Y los neumáticos traen un indicador de desgaste, ¿cierto? Fíjense que acá hay un surco, pero dentro de ese surco hay un cerrito. Y ese cerrito tiene, desde el fondo del surco hasta la loma del cerrito, hasta la punta del cerrito, un cerrito de goma, obviamente, ¿cierto? O de caucho, de neumático, de la parte plana a la parte de arriba hay, ¿cierto?, 1,6 milímetros, ¿ya? Hay 1,6 milímetros. Y esos 1,6 milímetros son, ¿cierto? Esos 1,6 milímetros son lo mínimo que el neumático puede tener, ¿ya? Es muy importante eso, queridos amigos. Es muy importante eso, queridos amigos, ¿ya? Entonces, si el neumático ya está gastado, elimínelo y cómprese un neumatiquito nuevito, ¿ya? Dice, el conducir, esto aplica tanto para el delantero como para el trasero, por si acaso, ¿ya? Dice que el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, o con rayos sueltos o cortados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si en alguna parte está desgastado más que en otra parte, esa es la parte que manda, y si de hecho si no está gastado parejo y en una parte tiene como una especie de hoyo, también cambia. Ya el neumático, si se va gastado, tiene que irse gastando parejo. ¿Ya? Y después dice que con ruedas desalineadas y o desbalanceadas, eso más apunta a las ruedas. ¿Ya? Para que ustedes sepan, las ruedas, la llanta, digamos, bueno, la rueda es la llanta más el neumático. La llanta en la parte de fierro, el neumático en la parte de goma. En conjunto son una rueda. Estas ruedas, cuando están montadas, es decir, rueda, llanta más neumático, necesitan pesar lo mismo alrededor de toda la rueda, digamos, ¿ya? En su circunferencia. Porque si un lado pesa más que el otro, empiezan las vibraciones y las vibraciones afectan a la conducción. Por lo tanto, se necesitan balancear igual que las llantas de un auto, ¿ya? Las llantas de una moto tienen que ser balanceadas igual que las llantas de un auto, ¿ya? Giro trascendental de la rueda. Ya. Desalineada o desbalanceada. Y desalineada se refiere a que tengan algún tipo de deformidad, ¿ya? Si tienen algún tipo de deformidad, hay llantas que tienen arreglo y llantas que no tienen arreglo, ¿ya? Las que no tienen arreglo, obviamente, hay que cambiarlas, ¿ya? Y los rayos sueltos, igual que las bicicletas tienen rayos, ¿cierto? Hay motos que también tienen rayos, y si ese es el caso, hay que ver que no estén sueltos ni cortados, que es lo mismo que hablamos de antes. Giro dice, es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. Neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros.
Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Aquí cuando habla del mismo fabricante, bueno, lo ideal sería que el neumático trasero y delantero fueran del mismo tipo. ¿Ya? Mismo fabricante, mismo modelo, distintas medidas solamente. ¿Ya? Sería lo ideal. Pero si no es así, más esto se refiere a que el neumático que tú compres sea de las mismas características que la moto, que la marca pide para esa moto, ¿ya? No, por ejemplo, si tú tienes un neumático de este ancho, no le compres de este ancho porque la moto no va a andar como debería andar, ¿ya? Todo el ancho del neumático y todo eso está calculado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un neumático, ¿cierto? Así, tengo una llanta para ese neumático. Si yo le saco el neumático y uso la misma llanta y tengo así el neumático no va a quedar apoyado bien en la llanta. Son cosas súper específicas que estoy hablando, pero en el fondo lo que tienen que entenderme es que no deberíamos cambiar la medida de los neumáticos, ¿ya? Después dice, mide la presión. Esto es importantísimo para absolutamente cualquier tipo de neumático de rueda, ¿ya? Mide la presión en frío. ¿Qué es medir la presión? Es para saber si tiene la cantidad correcta de aire o no, ¿ya? Aunque la presión no mide la cantidad de aire, sino que mide lo apretado que está el aire dentro de la rueda, ¿ya? Pero en palabras sencillas, gracias a la presión podemos saber si la cantidad de aire es correcta dentro del neumático. El neumático, ¿cierto?, tiene de fábrica una especificación de presión. Por ejemplo, 30 psi, 40 psi, 50 psi, lo que sea. Y eso debo controlarlo. Existen unas maquinitas o unas herramientas, podríamos decir, pequeñitas que permiten leer la presión de los neumáticos y son baratísimas, ¿ya? Hay algunas análogas y algunas digitales. Les recomiendo que tengan una para que puedan controlar, ¿cierto?, siempre la presión de sus neumáticos, ¿ya? Y también les recomiendo que en la misma moto tengan un pequeño bolsito, un pequeño compartimiento que les permita eh, tener, ¿cierto?, estas pequeñas herramientas siempre con ustedes y también algunas otras que les permitan, ¿cierto?, salir de algún tipo de apuro, ¿ya? Los pilotos de moto, los conductores de moto, normalmente algo sabemos de mecánica, ¿ya? Algunos más, otros menos, pero todos normalmente algo sabemos porque la mecánica de la moto es muy expuesta, entonces uno dice, ah, esto para allá, para acá, bueno, lo hago yo mismo, ¿ya? Entonces, otra cosa importante, ¿cierto? Es este tema de los neumáticos nuevos, ya que no hice hincapié en delante, pero lo voy a hacer ahora. Debemos saber, y esto es algo que me vine a enterar hace poco tiempo, en serio, y eso que yo soy mecánico como hace 20 años, y es que los neumáticos nuevos provocan pérdida de control. ¿Qué quiere decir eso? Que el neumático nuevo, cualquier neumático nuevo, no se adhiere tan bien al pavimento hasta después de que ha recorrido algunos kilómetros, y esto es por varios motivos. Entre ellos tienen que pensar que a veces el neumático está en la sala de venta y los limpian, porque como está en exhibición les cae polvo, ¿cierto? Los limpian y los limpian con un paño que, por ejemplo, puede tener restos de silicona o cosas así, ¿ya? Y eso puede tornar que el neumático se vuelva un poco más resbaloso. Y además, naturalmente, la primera capa del neumático genera un poquito menos de adherencia, ¿ya? Esto se va pasando después con el uso. Mide la presión siempre en frío, ¿ya? La presión se tiene que medir en frío, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando los neumáticos ya han girado por un rato, cuando ya la moto ha andado por un rato y yo mido, empiezo a tener una medida falsa porque el aire se calienta, se hincha y da más presión de la que debería tener, por lo tanto la medida que estoy sacando no es una medida que sea confiable, ¿ya? Entonces, la medida siempre se hace con los neumáticos en frío. Dice que presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? Eso puede ser así
porque obviamente en verano más calor y con el calor la presión aumenta sola. Y entonces debemos entender, sí, que esto tiene que ser según lo que el fabricante te diga, ¿ya? Después dice medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar, es decir, que estar quieto, o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada, para poder hacer una medición y que esa medición sea eh, concluyente, ¿cierto? Sea un poco más exacta. Presión. Un neumático sobreinflado, dice, desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Después dice, neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, por lo cual puede llevar a una explosión. Y por el contrario, si yo tuviera falta de aire, dice que le será más fácil, ¿cierto?, detectar un neumático subinflado, es decir, que le falta aire, debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la barra. Muy importante. Entonces, poca presión, perdón, presión correcta, poca presión, mucha presión, ¿ya? Si yo inflo bien mi neumático, voy a obtener la mejor pisada y el mejor contacto con el suelo. Si yo inflo el neumático poco, va a pasar que aquí no va a haber suficiente presión para empujar esta pared hacia acá. Por lo tanto, van a hacer fuerza estos lados de acá, ¿cierto? Y va a generar un desgaste aquí, aquí, pero acá no. Y luego, si tengo mucha presión, ¿cierto? Voy a estar empujando con demasiada fuerza, por lo tanto voy a levantar estos lados y solamente va a hacer contacto justamente al medio del neumático, y eso va a provocar que yo tenga menos adherencia porque la superficie de contacto disminuye. Aquí la superficie de contacto es ideal, aquí es menor y aquí es menor aún, ¿ya? Entonces, ojo también con eso, las presiones de los neumáticos son importantísimas, queridos amigos. Además, si tú pasas por un hoyo, por ejemplo, y tienes poca presión en el neumático, es más fácil que la llanta se vea afectada porque el neumático se va a deformar con mayor facilidad y puede inclusive generar, ¿cierto?, ¿cómo se dice? Un doblez, una fisura, ¿ya? Uno dice, uno dice, profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1.6 es situación de peligro, ¿ya? Y menor, recuerden que menor a 1.6 está prohibido. En la revisión técnica, si tú tienes neumático con menos de 1.6 milímetros, debieras estar rechazado, ¿ya? Una profundidad de un surco menor a 1.6 indica que será necesario cambiar de neumáticos con una profundidad bajo los 3 milímetros, que es casi el doble. Ya existe severo riesgo de hidroplaneo, ¿ya? ¿Qué es el hidroplaneo? Cuando la moto pasa por agua, los neumáticos pasan por agua, necesitan las rayas de los neumáticos para evacuar esa agua. Si yo evacúo esa agua, ¿cierto?, voy a poder tener contacto con el piso. Pero si esa raya es muy poco profunda, la cantidad de agua que voy a evacuar va a ser deficiente, va a ser muy poca. Por lo tanto, el neumático no va a poder entrar en contacto con el piso y va a ir sobre el agua, va a ir flotando. Pero como va a ir flotando sobre el agua, no voy a tener dirección, no voy a poder controlar el auto y es probable que, si es un auto, que choque. Si es una moto, muy probable que me caiga, ¿ya? Es muy probable que con una sola rueda que me haga hidroplaneo en la moto, me voy a ir al suelo. Entonces, ojo, ojito, ojazo, con eso, ¿ya? 2, contacto con el suelo. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa, que es lo mismo que yo les estaba hablando, a causa de una cuña de agua o una cuña hidráulica, ¿cierto?, que se forme delante de las ruedas, aumenta si los neumáticos están desgastados. Después tengo los frenazos. Los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción, quiere decir que la moto no está andando y yo estoy haciendo girar el manubrio, a eso se refiere el giro del neumático sin fricción,
¿ya? Pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un hijo que se sube todo el día a jugar a la moto y le mueve el manubrio para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Ese neumático se va a estar gastando ahí porque se va a estar raspando siempre en el mismo punto, ¿ya? Y si yo freno fuerte, bloqueo la rueda y la arrastro, o aunque no la arrastre, si yo siempre ando frenando así como al límite, el neumático está haciendo más esfuerzo y se va a gastar más rápido también. Siempre que yo trate el auto más brusco, se va a gastar y deteriorar más rápido, ¿ya? Condiciones de manejo, dice, el desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. 5. Temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Muy importante, queridos amigos. Muy importante, ¿ya? El tema de los neumáticos. Cuando tú sales, sale tranquilo, ¿cierto? Porque los neumáticos fríos no frenan tan bien como los neumáticos calientes. Por lo tanto, sal tranquilo, espera que el neumático tome temperatura un par de kilómetros. Ya no significa ir a 5 kilómetros por hora, ya significa ir tranquilo, ya a la velocidad que corresponde, tranquilo. El hidroplaneo también lo conocemos como aquaplaning, ¿ya? Dice que este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua entre el neumático y el asfalto en la presencia de un charco, por ejemplo. Muy importante esto, porque mucha gente, he visto que muchos les gustan las motos, ¿ya? En verano le ponen neumáticos lisos a las motos. Y dicen, no, es que los otros neumáticos son para lluvia. Falso. ¿Sirven para la lluvia? Obvio que sí. Pero nosotros, no como en la competición, ¿cierto? No podemos tener neumáticos para lluvia y para seco. Porque cuando andamos por la ciudad, las condiciones no están controladas. Y puede ser que aquí está seco, pero un poco más allá esté mojado. Por lo tanto, siempre debemos tener ruedas con líneas, ¿ya? Siempre tenemos que tener ruedas con líneas porque las líneas permiten sacar el agua hacia afuera y al sacar el agua hacia afuera nos permite tener control aunque exista un charco de agua. Muy importante, ¿ya? Dice que provocando una pérdida parcial o total de la adherencia y en definitiva del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. ¿Ya? Entonces, por eso, entre más profundo estén los surcos, mejor. Obviamente que tampoco debemos andar con neumáticos redibujados, ¿ya? Que son cuando los neumáticos están viejos y la gente con un cuchillo les saca material para hacer parecer que son más nuevos. En palabras súper sencillas, no compren neumáticos usados, ¿ya? Siempre neumáticos nuevos en lugares establecidos que sean de confianza. Importante, mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en el automóvil, ya que la cuplenen en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída de su conductor. ¿Ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo, especialmente a Catu que hizo el aguante hoy día en la clase. ¿Ya? Les mando un abrazo a todos los que van a estar viendo esta grabación y los espero mañana en una nueva clase. También vamos a hablar de condiciones técnicas día martes, ¿cierto? Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es práctica3.cl y nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao.